EPT y tecnología. Módulo de electricidad. Unidad 1. Fundamentos de electricidad. Unidad 1. Fundamentos de electricidad. Temas. 1. La electricidad, la materia y el átomo. 2. Magnetismo. 3. Sistema de generación y distribución de energía eléctrica. 4. Generación de corriente eléctrica por inducción magnética. 5. Magnitudes de la corriente eléctrica. 6. El circuito eléctrico. 7. Normas de seguridad eléctrica. 8. Instrumentos de medición de magnitudes eléctricas. 9. Leyes del circuito eléctrico. 1. La electricidad, la materia y el átomo. La electricidad es una propiedad fundamental de la materia. Se puede cargar eléctricamente. Se puede generar por inducción magnética. De forma sencilla mecánica, la electricidad es el efecto que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. La materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Clasificación. Metales. Son átomos que tienen pocos electrones en su última órbita y está incompleta, los pueden perder con facilidad, quedando cargados positivamente. Ejemplo, el cobre. No metales. Son átomos a los que les faltan pocos electrones para completar su última capa, los ganan con facilidad, quedando cargados negativamente. Ejemplo, el carbono. Gases. Son átomos que tienen completa la última capa, se quedan como están y quedarán neutros. Ejemplo, el helio. El átomo es la partícula más pequeña en que puede dividirse un elemento y seguir conservando sus propiedades originales. Partes. Electrón de carga eléctrica negativa. Núcleo, compuesto por los protones de carga eléctrica positiva y neutrones de carga eléctrica neutra. Y finalmente órbita o capa. Para distribuir los electrones en las órbitas o capas tenemos la regla de distribución de electrones. Primera capa, hasta 2 electrones. Segunda capa, hasta 8 electrones. Tercera capa, hasta 18 electrones. Cuarta capa, hasta 32 electrones. Quinta capa, hasta 32 electrones. Sexta capa, hasta 18 electrones. Séptima capa, hasta 8 electrones. (2) Magnetismo. Es un fenómeno por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Si el efecto es permanente, estos cuerpos se denominan imanes. Si el efecto es producido por la circulación de una corriente eléctrica por una bobina, se llama electroimán. Propiedades magnéticas. Posee un campo magnético compuesto de líneas de fuerza que no se cruzan entre sí. Todo imán tiene dos puntos opuestos, polo norte y polo sur. Orientan sus moléculas en una misma dirección. Los polos del mismo signo se repelen. Los polos de signo contrario se atraen. Los polos norte o sur no se pueden separar. El imán tiene la propiedad de atraer a los metales, en especial al hierro. Sus propiedades magnéticas atraviesan el papel, madera, plásticos, etc. Si se frota un objeto de acero con un imán, este adquiere propiedades magnéticas temporalmente. (3) Sistema de generación y distribución de energía eléctrica. Está basado en 3 subsistemas, como se detalla a continuación. Subsistema de producción. Genera la electricidad y está compuesto por la central hidroeléctrica, que utiliza la energía potencial del agua almacenada en una represa y luego convertirla primero en energía mecánica y luego en eléctrica por medio de una turbina y un generador de corriente alterna. Subsistema de transporte. Transporta la electricidad hasta las subestaciones de transformación. Está compuesto por la estación transformadora, recibe 22 kilovoltios y lo eleva a 220 kilovoltios. Torres de muy alta tensión, son estructuras de acero, transportan la electricidad por medio de cables hacia la subestación transformadora. Subsistema de distribución. Distribuye la electricidad a las subestaciones transformadoras y a los consumidores. Está compuesto por
Subestaciones transformadoras. Recibe 220 kV y lo reduce según la necesidad de los consumidores. A 60 kV, 10 kV, 380 voltios o 220 voltios. Postes de alta, media y baja tensión, hechos de concreto o acero transportan la electricidad por medio de cables. A las subestaciones transformadoras y a los consumidores. 4. Generación de corriente eléctrica por inducción magnética. Se produce por el fenómeno de inducción electromagnética y ocurre cuando un campo magnético se desplaza junto a un alambre conductor o una bobina cortando las líneas de fuerza del campo magnético. Se generará una corriente eléctrica en los terminales del alambre o de las espiras de la bobina. 5. Magnitudes de la corriente eléctrica. Las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas y unidades de medida de la electricidad que podemos identificar y medir en un circuito eléctrico. Magnitud, tensión, voltaje, diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Símbolo, EV. Unidad, voltio. Símbolo, V. Intensidad de corriente eléctrica. Magnitud, intensidad de corriente eléctrica. Símbolo, I. Unidad, amperio. Símbolo, A. Magnitud, resistencia eléctrica. Símbolo, R. Unidad, ohmio. Símbolo, punto. Magnitud, potencia eléctrica. Símbolo, P. Unidad, vatio. Símbolo, W. Magnitud, frecuencia. Símbolo, F. Unidad, hertz o ciclos barra segundo. Símbolo, Hz o C barra S. Solo en corriente alterna. En la figura podemos observar un alambre de cobre conectado a una lámpara y un imán encima de él, el cual se moverá a la derecha. Como ya sabemos, la forma de generar corriente eléctrica es por inducción magnética. De acuerdo a ello, si movemos el imán, el campo magnético de este arrastrará a la derecha a los electrones número 29 de los átomos de cobre del alambre. En el alambre quedan menos 6 electrones y fuera de él, más 6 electrones, que al dar la vuelta por el circuito enciende una lámpara. Por tanto, el imán y su campo magnético es la fuerza que mueve a los electrones o voltaje. La cantidad de electrones que se mueven es la intensidad de corriente eléctrica. Y la resistencia es la oposición de los electrones a ser movidos. Asimismo es cuando los electrones al moverse chocan con los átomos. Finalmente, la electricidad viene a ser el movimiento de electrones por un conductor en un circuito eléctrico. Magnitudes de la corriente eléctrica. Tensión o voltaje V. El voltaje es la fuerza o impulso, velocidad, con que los electrones se desplazan a través de un conductor. Instrumento de medición, voltímetro. Forma de medición, paralelo. Unidad, voltio V. Definición, es la fuerza o impulso aplicado a los electrones para que se desplacen con una intensidad de 1 amperio mediante un conductor que ofrezca una resistencia de 1 ohmio en el tiempo de 1 segundo. Intensidad de corriente eléctrica I. Es la cantidad de electrones que se desplazan por un punto del conductor al mismo tiempo. Instrumento de medición, amperímetro. Forma de medición, serie. Unidad, amperio A. Definición, es la cantidad de electrones que pasa por un punto del conductor equivalente a un coulomb en el tiempo de 1 segundo. Un coulomb es 6.250.000.000.000.000.000.000 electrones. Resistencia eléctrica R. Es la oposición de un material al paso de la corriente eléctrica. Fuerza de oposición de los electrones para ser movidos de sus órbitas en las giran atraídos por núcleo. Instrumento de medición, ohmímetro. Forma de medición, paralelo. Unidad, ohmio. Punto. Definición, es el valor de la resistencia que permite que pase una intensidad de corriente eléctrica de 1 amperio cuando se aplica un voltaje de 1 voltio a través de esa resistencia. Potencia eléctrica P. Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Instrumento de medición, batímetro. Forma de medición, serie, paralelo. Unidad, vatio o watt. Definición, es la cantidad de energía que consume un circuito eléctrico, que se alimenta con un voltaje de 1 voltio y es recorrido por una intensidad de corriente de 1 amperio, durante 1 segundo.
Frecuencia eléctrica F. Es la cantidad de ciclos de corriente alterna que ocurre en un segundo. Instrumento de medición, frecuencímetro. Forma de medición, paralelo. Unidad, Hz, hercios o C/S. Definición, un hercio es la frecuencia de un ciclo, suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Importante. El voltaje en el Perú es 220 V. La frecuencia en el Perú es 60 Hz. Forma de medición de magnitudes eléctricas. Circuito de corriente continua. En un circuito eléctrico de corriente continua en paralelo al generador de corriente continua tenemos el voltímetro de corriente continua, con el cual medimos la magnitud llamada voltaje. En serie y entre el interruptor y la resistencia tenemos el amperímetro de corriente continua, con el cual medimos la magnitud llamada intensidad de corriente eléctrica. Solo si está desconectado de la corriente eléctrica y en paralelo a la resistencia tenemos el ohmímetro, con el cual medimos la magnitud llamada resistencia eléctrica. Forma de medición de magnitudes eléctricas. Circuito de corriente alterna. En un circuito eléctrico de corriente alterna en paralelo al generador de corriente alterna tenemos el voltímetro de corriente alterna, con el cual medimos la magnitud llamada voltaje. En serie y entre el interruptor y la resistencia tenemos el amperímetro de corriente alterna, con el cual medimos la magnitud llamada intensidad de corriente eléctrica. Solo si está desconectado de la corriente eléctrica y en paralelo a la resistencia tenemos el ohmímetro, con el cual medimos la magnitud llamada resistencia eléctrica. Finalmente, en paralelo al generador de corriente alterna tenemos el frecuencímetro de corriente alterna, con el cual medimos la magnitud llamada frecuencia. 6. El circuito eléctrico. El circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica. Partes. Tenemos 1. Fuente de energía. Es la que produce tensión eléctrica o voltaje necesario para obligar a los electrones a circular por el circuito eléctrico. Ejemplo, un generador de corriente continua, pila, batería, o de corriente alterna. 2. Camino cerrado o conductor. Es por donde circulan los electrones o la corriente eléctrica. Ejemplo, alambres o cordones de cobre o aluminio. 3. Resistencia de carga. Es la que controla o gobierna el paso de la intensidad de corriente eléctrica y la convierte la energía eléctrica en trabajo, o en otras formas de energía como luz, calor, o magnetismo. Ejemplo, luz, foco, calor, plancha, horno, magnetismo, motores eléctricos, licuadoras, batidoras, etc. 4. Aislantes. Los aislantes mantienen a los electrones o la corriente eléctrica dentro de los conductores evitando así los accidentes eléctricos por descarga. Ejemplo, son generalmente de material plástico que envuelven a los conductores y sirve de carcasa de los aparatos eléctricos. 5. Dispositivo de control o interruptor. Nos permite poder iniciar o detener el paso de la corriente eléctrica. Ejemplo, el interruptor de pared, llaves cuchilla, seccionadores, interruptores termomagnéticos, etc. 6. Dispositivo de protección o fusible. Es el elemento que interrumpe el paso de la corriente eléctrica en caso de una avería. Ejemplo, los fusibles metálicos como el plomo, plata o aleaciones, interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales. 7. Normas de seguridad eléctrica. Efectos de la electricidad en las personas. En las personas tenemos los siguientes efectos fisiológicos. Paro cardíaco. Dificultad respiratoria, asfixia. Tetanización o contracciones musculares. Quemaduras. Aumento de la presión sanguínea. Pérdida del conocimiento. Otros. Estos efectos están directamente relacionados con los siguientes factores. Intensidad. Tiempo de contacto. Recorrido de la corriente por el cuerpo. Resistencia o impedancia del cuerpo humano a la corriente eléctrica. Capacidad de reacción del cuerpo humano. Otros. Efectos de la electricidad en los materiales. En los materiales tenemos los siguientes efectos. Calor que origina incendio. Estos efectos están directamente relacionados con los siguientes factores. Intensidad. Tensión de la corriente eléctrica. Aislamiento del material. 5 reglas de seguridad del electricista.
Son acciones de prevención de accidentes antes de realizar cualquier trabajo de instalaciones eléctricas. 1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión. Colocar los interruptores del tablero de distribución en posición de apagado. 2. Prevenir cualquier posible realimentación, enclavar o bloquear. Podemos colocar un letrero de prohibido tocar. 3. Verificar la ausencia de tensión. 4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las fuentes de tensión. 5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Verificar la ausencia de tensión con pinza amperimétrica y destornillador piloto. Para realizar esta acción podemos determinar que si hay luz en el destornillador piloto entonces hay electricidad. Si la pinza amperimétrica marca 220 voltios entonces hay electricidad. 8. Instrumentos de medición de magnitudes eléctricas. Pinza amperimétrica. Es un instrumento de medición de las magnitudes eléctricas más utilizado por los electricistas y posee entre otras las siguientes funciones. El amperímetro mide la intensidad o corriente eléctrica en amperios A. El voltímetro mide el voltaje o tensión eléctrica en voltios V. El ohmímetro mide la resistencia de algunos materiales eléctricos en ohmios. La característica fundamental de la pinza amperimétrica es que a diferencia del multitester no necesita una conexión directa mediante puntas de prueba con el circuito eléctrico, artefacto o máquina eléctrica para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Partes de una pinza amperimétrica. 1. La pantalla, display. 2. Botón de hold, permite detener la medida. 3. Selector de funciones y rangos. Amperímetro K, 200/400A, 2/20A. Ohmímetro, punto. Voltímetro corriente alterna K, V. Voltímetro corriente continua DC, V. Apagado off. 4. Brazo fijo. 5. Brazo móvil. 6. Puntas de prueba. Medición de voltaje de corriente alterna. Se debe recordar que la energía eléctrica en nuestras casas e industrias es una corriente alterna. Para poder medirlo debemos seguir los siguientes pasos. Seleccionar la función voltímetro de corriente alterna y rango de voltaje de corriente alterna, en la que podemos medir de 0 a 600 voltios de corriente alterna. La corriente alterna no tiene polaridad por lo que el color de las puntas de prueba no se tiene en consideración cuando se mide. Las puntas de prueba se colocan en paralelo y en los extremos del elemento que vamos a medir. Si medimos el voltaje de corriente alterna en un toma corriente obtendremos un voltaje de 220 voltios. Medición de voltaje de corriente continua. Si se trata de medir el voltaje de una pila o una fuente de corriente continua debemos seguir los siguientes pasos. Seleccionar la función voltímetro de corriente continua y rango de voltaje de corriente continua, en la que podemos medir de 0 a 600 voltios de corriente continua. La corriente continua tiene polaridad, en ese caso la punta de prueba roja es positivo y la negra es negativo. Las puntas de prueba se colocan en paralelo y en los extremos del elemento que vamos a medir. Si medimos el voltaje de corriente continua en una pila obtendremos un voltaje de 1.5 voltios. Medición de resistencia eléctrica. Si queremos medir o comprobar la continuidad del filamento de un foco, un interruptor o un alambre, debemos seguir los siguientes pasos. Seleccionar la función ohmímetro y rango ohmios, en la que podemos medir desde 0 a 20 megaohmios. En esta función el color de las puntas de prueba no se tiene en consideración cuando se mide. Las puntas de prueba se colocan en paralelo y en los extremos del elemento que vamos a medir. Si medimos la resistencia eléctrica de un foco obtendremos una resistencia de 36 ohmios. Medición de intensidad de corriente alterna. Si se desea medir la intensidad de corriente eléctrica de un circuito, artefacto o máquina eléctrica, se debe seguir los siguientes pasos. Seleccionar la función amperímetro y en él existen dos rangos. Rangos de 2 o 20 amperios de corriente alterna, en la que podemos medir de 0 a 2 amperios y 0 a 200 amperios. Rangos de 200 o 400 amperios de corriente alterna, en la que podemos medir desde 0 a 200 amperios y 0 a 400 amperios. En esta función no se utilizan las puntas de prueba.
Para medir correctamente se abre el brazo móvil y se coloca la pinza en forma perpendicular al alambre como se observa en la figura. En un circuito de corriente alterna se toma solo un alambre y se mide la intensidad. Por ejemplo, la intensidad de un foco de 100 vatios es de 0.45 amperios. En la tabla podemos observar las características técnicas de las funciones y rangos. #9. Leyes del circuito eléctrico. Las leyes del circuito eléctrico, entre otros, tenemos la ley de Ohm y la ley de Watt. Ley de Ohm. La intensidad corriente eléctrica I que circula por un conductor es directamente proporcional a la fuerza electromotriz. Aplicada EV tensión o voltaje inversamente proporcional a su resistencia R. Fórmulas. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Ley de Watt. La potencia eléctrica P es el producto de la tensión o voltaje V por la intensidad de corriente eléctrica I. Fórmulas. La potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad. La intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. El voltaje es igual a la potencia entre la intensidad. En la figura tenemos el círculo de fórmulas de la ley de Ohm y Watt, que resulta de la combinación de la ley de Ohm y Watt. Donde I igual intensidad en amperios A. EV igual tensión en voltios V. R igual resistencia en ohmios. P igual potencia eléctrica en vatio W. Ejercicio ley de Ohm y Watt. Se tiene un circuito eléctrico que alimenta una resistencia de 3 ohmios con un voltaje de 6 voltios. Según estos datos, hallar o comprobar los valores de la intensidad de corriente eléctrica I, potencia eléctrica P, resistencia eléctrica R y voltaje eléctrico V. Con la ley de Ohm podemos resolver. Primero, la intensidad de corriente eléctrica. Para ello tenemos los siguientes datos. La intensidad es el valor que deseamos encontrar. El voltaje es igual a 6 voltios. La resistencia es igual a 3 ohmios. Para hallar la intensidad necesitamos la fórmula de la ley de Ohm que indica. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Con esta fórmula podemos hallar la solución del ejercicio. La intensidad es igual a 6 voltios entre 3 ohmios y el resultado es igual a una intensidad de 2 amperios. Segundo, la tensión o voltaje eléctrico. Para ello tenemos los siguientes datos. El voltaje es valor que deseamos encontrar. La intensidad es igual a 2 amperios. La resistencia es igual a 3 ohmios. Para hallar el voltaje necesitamos la fórmula de la ley de Ohm que indica. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Con esta fórmula podemos hallar la solución del ejercicio. El voltaje es igual a 2 amperios por 3 ohmios y el resultado es igual a un voltaje de 6 voltios. Tercero, la resistencia eléctrica. Para ello tenemos los siguientes datos. La resistencia es valor que deseamos encontrar. El voltaje es igual a 6 voltios. La intensidad es igual a 2 amperios. Para hallar la resistencia necesitamos la fórmula de la ley de Ohm que indica. La resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Con esta fórmula podemos hallar la solución del ejercicio. La resistencia es igual a 6 voltios entre 2 amperios y el resultado es igual a una resistencia de 3 ohmios. Con la ley de Watt podemos resolver. Primero, la potencia eléctrica. Para ello tenemos los siguientes datos. La potencia es el valor que deseamos encontrar. El voltaje es igual a 6 voltios. La intensidad es igual a 2 amperios. Para hallar la potencia necesitamos la fórmula de la ley de Watt que indica. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Con esta fórmula podemos hallar la solución del ejercicio. La potencia es igual a 6 voltios por 2 amperios. Y el resultado es igual a una potencia de 12 watt. Segundo, la tensión o voltaje eléctrico. Para ello tenemos los siguientes datos. El voltaje es valor que deseamos encontrar. La potencia es igual a 12 watt. La intensidad es igual a 2 amperios. Para hallar el voltaje necesitamos la fórmula de la ley de Watt que indica. El voltaje es igual a la potencia entre intensidad. Con esta fórmula podemos hallar la solución del ejercicio.
El voltaje es igual a 12 watt entre 2 amperios y el resultado es igual a un voltaje de 6 voltios. Tercero, la intensidad de corriente eléctrica. Para ello tenemos los siguientes datos. La intensidad es valor que deseamos encontrar. La potencia es igual a 12 watt. El voltaje es igual a 6 voltios. Para hallar la intensidad necesitamos la fórmula de la ley de Watt que indica: la intensidad es igual a la potencia entre voltaje. Con esta fórmula podemos hallar la solución del ejercicio. La intensidad es igual a 12 watt entre 6 voltios y el resultado es igual a una intensidad de 2 amperios. Gracias.